La transferencia afectiva. No se puede desconocer que la formación de este último método se debió a un interés científico muy potente y a una introyección sentimental, empatía personal, cuyas huellas son claramente reconocibles en las exposiciones de casos que la escuela psicoanalítica ha producido hasta hoy. Freud logró, de hecho, gracias a ello, descubrir en qué consistía el efecto terapéutico del psicoanálisis. En tanto que antes se buscaba dicho efecto en la descarga del afecto traumático, descubrióse entonces que las fantasías desveladas se asociaban completamente con la persona del propio médico. Freud denominó este proceso transferencia afectiva, basándose en el hecho de que el paciente transferiría, al finalizar el análisis, todas sus fantasías que antes estaban vinculadas a las figuras, imágenes de los padres, sobre el propio médico. Es preciso imaginarse esta transferencia como si el proceso se limitara única y exclusivamente a lo meramente intelectual, sino que debemos figurarnos que la libido, pegada a la fantasía, se sedimenta, por así decirlo, junto con las fantasías en la figura del médico. Todas aquellas fantasías sexuales esbozadas que rodean la imago de los padres, rodearán ahora al médico, y cuanto menos llega a darse cuenta de este proceso el paciente, tanto más intenso y fuertemente quedará ligado inconscientemente a él. Este reconocimiento tiene una importancia capital desde varios puntos de vista. Ante todo, este proceso acarrea grandes ventajas biológicas para el mismo enfermo. Cuanto menor sea el tributo que paga al mundo de las realidades, tanto más aumentadas aparecerán sus fantasías, y tanto más quedarán interceptadas sus relaciones con el mundo. Es típico para el neurótico que sus relaciones con la realidad estén siempre perturbadas, esto es, acusen una adaptación disminuida. Mediante la transferencia afectiva, prodúcese ahora un puente a través del cual el paciente puede salir del seno de la familia y acercarse al mundo, o expresado lo mismo en otras palabras, puede rescatarse del medio ambiente infantil para entrar en el mundo de las personas mayores, puesto que el médico representa para él una parte del mundo extrafamiliar. Sin embargo, por el otro lado, la transferencia representa al mismo tiempo un poderoso obstáculo para el progreso del tratamiento, puesto que mediante ella el enfermo llega a asimilar al médico con su padre y su madre cuando precisamente debería representar para él un primer pedazo de la realidad extrafamiliar. Por eso toda la ventaja de esta nueva adquisición queda paralizada. Cuanto más logre el enfermo ver en la persona del médico a un hombre, tanto más provechosa será para él la transferencia práctica. Sin embargo, cuanto menos consideración le merezca al médico como ser humano y cuanto más lo asimile a la figura de su propio padre, tanto más pequeña será esta ventaja, y tanto más aumentará la desventaja de la transferencia afectiva, puesto que con ello el paciente no hace sino ampliar los límites de su familia, que llega a enriquecerse meramente con una persona nueva, semejante a los padres. Él mismo, sin embargo, se encuentra tanto como antes en un medio ambiente infantil, por tanto en su constelación primitiva. De esta manera, todas las ventajas de la transferencia quedan aniquiladas. Existen enfermos que aceptan el psicoanálisis con el mayor agrado y están completamente dispuestos a someterse a él, siendo muy fecundos en la producción de fantasías, sin que realicen el más mínimo progreso, a pesar de que su neurosis nos parezca ya aclarada hasta en sus más ínfimos detalles y rincones. El médico que queda preso en su manera de ver historicista puede ser en tales casos con mayor facilidad víctima de una confusión, y tiene que plantearse el problema de si le queda aún algo para analizar en el caso en cuestión. Esto ocurre precisamente en aquellos casos de que hemos hablado anteriormente,
y en los que no se trata ya de ningún modo de analizar un material histórico, sino del problema de inducir al paciente a actuar, lo que significa ante todo la superación de la actitud infantil. Sin duda, mediante el análisis histórico del caso, se descubrirá una y otra vez si el enfermo ha adoptado una actitud infantil frente al psicoanalista. Sin embargo, de ello no resulta aún ninguna posibilidad de cambiar dicha actitud. Hasta cierto punto, esta desventaja considerable de la transferencia afectiva se producirá en todos los casos. Paulatinamente se ha ido estableciendo que, aunque la parte hasta ahora expuesta del psicoanálisis es extraordinariamente interesante y valiosa desde el punto de vista científico, no tiene, sin embargo, ni lejanamente la misma importancia desde el punto de vista de la práctica que el análisis de la transferencia afectiva, al que procederemos ahora. Confesión y psicoanálisis. Antes de entrar, sin embargo, en los detalles de esta parte del análisis tan importante para la práctica, quisiera llamar la atención sobre un paralelismo que existe entre la primera parte del análisis y el procedimiento histórico-cultural instituido desde hace muchos siglos, la institución religiosa de la confesión. Nada puede encerrar a un hombre tanto en sí mismo, y nada puede separarlo tanto de la comunidad de los demás humanos, como la posesión de un secreto personalmente muy importante que oculta tímida y celosamente. Actos y pensamientos pecaminosos son muy a menudo los que aíslan a los hombres, oponiéndoseles entre sí. En tales casos, la confesión proporciona muchas veces una verdadera redención, la sensación de un considerable alivio que suele seguir a la confesión es debido a la reinclusión de la persona perdida en el seno de la colectividad. Su aislamiento y encerramiento moral, tan difícilmente soportado, acabóse con la confesión. He aquí en qué consiste la ventaja psicológica más esencial de la confesión. La confesión acarrea además otras consecuencias necesarias, por la transferencia del secreto y de todas las fantasías inconscientes. Se produce cierto enlace moral entre el individuo y el padre espiritual, una llamada relación de transferencia afectiva. Quien tenga alguna experiencia psicoanalítica sabrá apreciar la importancia personal que obtiene el médico por el mero hecho de que el paciente llegue a confesarle sus secretos. Es muchas veces sorprendente cuán considerablemente puede cambiar el comportamiento del enfermo a consecuencia de ello. Sin duda, esta consecuencia era intencionada por parte de la Iglesia. El hecho de que la mayoría preponderante de la humanidad no solo necesite ser conducida, sino que ni siquiera desee otra cosa que hallarse puesta bajo tutela, justifica hasta cierto punto el valor moral que la Iglesia ascribe a la confesión. El sacerdote, provisto de todos los atributos del poder paterno, es el conductor y el pastor responsable de su grey. Él es el padre espiritual y los feligreses son los hijos espirituales. Por consiguiente, el sacerdote y la Iglesia llegan a suplantar para el individuo a los padres y a librarles de los lazos familiares demasiado estrechos. Mientras el sacerdote sea una verdadera personalidad de altos valores morales y de natural nobleza de pensamiento, uniendo a estas cualidades también la de una alta cultura intelectual, la institución de la confesión debe ser alabada como un brillante método de guía y educación social que en efecto durante más de 1500 años ha desempeñado una formidable tarea educativa. Mientras la Iglesia católica medieval supo proteger el arte y la ciencia, lo que logró sin duda gracias a la a veces amplísima tolerancia del elemento seglar, la confesión pudo servir como un magnífico medio de educación. Sin embargo, perdió la confesión su valor educativo, por lo menos a los ojos de las personas de alta cultura intelectual,
tan pronto como la Iglesia se demostró incapaz de defender su primacía en el sector intelectual, lo que es la consecuencia inevitable de la anquilosis espiritual. El hombre moral e intelectualmente desarrollado de nuestra época ya no anhela seguir una fe o un rígido dogma. Quiere comprender. No nos puede extrañar, pues, si deja de lado cuanto no comprenda, y el símbolo religioso pertenece a aquellas cosas, puesto que su comprensión no es demasiado fácil. Esto explica que sea casi siempre la religión una de las primeras cosas de que se libra. El sacrificium intellectus, que requiere toda fe positiva, es un acto de violencia contra el cual la conciencia racional del hombre superior se subleva. Ahora bien, en lo que hace referencia al psicoanálisis, la mayoría de los casos de relaciones de transferencia o de dependencia pueden ser considerados como suficientes para un determinado efecto terapéutico, siempre que el analítico sea una personalidad intelectualmente superior y capacitada, bajo todos los aspectos, para conducir con plena responsabilidad a su paciente, llegando a ser un verdadero padre del pueblo. Sin embargo, el hombre moderno, espiritualmente desarrollado, aspira, consciente o inconscientemente, a regirse autónomamente y a sostenerse en el sector moral por sus propias fuerzas. El timón que otros habían manejado ya demasiado tiempo en su lugar, quisiera tenerlo otra vez en sus manos. Querría comprender, o dicho en otras palabras, quisiera ser él mismo una persona mayor. Es sin duda mucho más fácil dejarse guiar y conducir, pero esto ya no es del agrado del hombre culto de hoy, puesto que siente instintivamente que el espíritu de nuestra época le exige ante todo una autonomía moral. El psicoanálisis ha de tener en cuenta este postulado, y por tanto debe rechazar con férrea consecuencia las aspiraciones del enfermo a que lo conduzcan y le den instrucciones de continuo. El médico psicoanalista conoce demasiado bien su propia imperfección para que pueda pretender seriamente desempeñar el papel de padre o de guía. Su aspiración máxima no puede consistir sino en educar a sus enfermos para hacer de ellos personalidades autónomas, librándolos de la vinculación inconsciente a los límites infantiles. El psicoanálisis tiene por misión el analizar esta situación de transferencia, tarea que se asemeja bastante a la del sacerdote. Mediante el análisis de la transferencia debe cortarse el lazo inconsciente y consciente con el médico, poniéndose el enfermo por fin sobre sus propias piernas. Esta deberá ser por lo menos la intención del tratamiento. Análisis de la transferencia afectiva. Hemos visto ya que la transferencia afectiva acarrea toda clase de dificultades en la relación entre el paciente y el médico, puesto que éste queda asimilado siempre más o menos subespecie a la familia. La primera parte del análisis, el descubrimiento del complejo, es más bien fácil y sencilla, gracias al hecho de que cada uno se libra muy gustoso de sus dolores secretos. Luego experimenta asimismo una satisfacción especial por haber logrado por fin encontrar a alguien que prestara su comprensivo oído a aquellas cosas a las que ningún otro hubiera consagrado atención. Para el enfermo es una sensación peculiar, muy agradable la de ser comprendido y tener a su lado un médico que está decidido a comprender a su paciente a toda costa y que se haya dispuesto además a seguirle a través del laberinto de todas las aberraciones posibles. Existen enfermos que poseen para ello una prueba especial, consistente por lo general en una pregunta determinada, a la que el médico debiera de consagrar su atención. Si luego resulta que éste no puede o no quiere hacerlo, queda formulado el juicio sumarísimo de que no vale nada. La sensación de ser comprendido posee un encanto peculiar para las almas solitarias, entre los enfermos almas insaciables cuando se trata de ser comprendidas. El comienzo del análisis es, por regla general y a raíz de estas disposiciones favorables, relativamente fácil.
los efectos terapéuticos que se presentan ya a veces a estos comienzos, y que bajo ciertas condiciones pueden ser muy importantes, se obtienen con suma facilidad y pueden, por tanto, seducir a todo principiante un cierto optimismo terapéutico, así como a una superficialidad analítica, que son desproporcionados a la dificultad especial y a la seriedad de la tarea del psicoanalista. Se puede añadir también que la publicación de los efectos terapéuticos no es nunca tan despreciable como precisamente en el psicoanálisis, ya que nadie debería saber mejor que el propio psicoanalista que el éxito terapéutico depende al fin y al cabo en lo principal de la colaboración de la naturaleza y del mismo enfermo. Concedo aún la justificación de cierto orgullo en el psicoanalista acerca de su comprensión creciente que rebasa mucho a los conocimientos de que se solía disponer antes de Freud. Sin embargo, no podemos dejar de reprochar a quienes han publicado trabajos psicoanalíticos que han permitido que su ciencia aparezca a veces bajo una luz completamente falsa. Existen publicaciones terapéuticas de las cuales toda persona no iniciada debe sacar la impresión de que el análisis no es sino una intervención relativamente fácil o una especie de brillante truco con formidables éxitos. La primera parte del análisis, durante la cual intentamos comprender al paciente, procurándole ya con ello notable alivio, es la responsable de todas las ilusiones terapéuticas. Las mejorías que se presentan a veces en los comienzos, al iniciarse el análisis, no representan desde luego el éxito del método psicoanalítico por excelencia, sino que son meramente, en la mayoría de los casos, alivios pasajeros que vienen a apoyar considerablemente el proceso de la transferencia afectiva. Una vez superadas las primeras resistencias contra tal transferencia, esta última no es, al fin y al cabo, sino una situación punto menos que ideal para el analizado. Este mismo no tiene que hacer ningún esfuerzo, y sin embargo existe otra persona que sale a su encuentro por lo menos hasta la mitad del camino, con una peculiar voluntad de comprenderle hasta entonces desconocida para él, voluntad tan firme que no se deja intimidar ni aburrir. Aunque el neurótico haga gala a veces con todos los medios posibles de su terquedad y su testarudez infantiles, frente a tanta paciencia llegan a disolverse finalmente hasta las más fuertes resistencias, de modo que el enfermo no vacila ya en colocar al médico entre los dioses lares de su familia, o sea, en asimilarle a su medio ambiente familiar infantil. Sin embargo, el neurótico satisface con ello al mismo tiempo otra necesidad suya, porque realiza aquella primera adquisición extrafamiliar que constituye un verdadero postulado biológico. Así el enfermo obtiene, mediante la relación de la transferencia, doble ventaja. Primero, una personalidad en la cual se puede suponer de antemano una atención cariñosa y orientada hacia los más nimios detalles, quedando pues equiparada a padre y madre a la vez. Luego, con una personalidad extrafamiliar, que por esta su condición ayuda al enfermo a cumplir con una de sus más importantes y más significativas tareas de una manera desprovista de todo peligro. Ahora bien, si con esta adquisición se produce al mismo tiempo un gran efecto terapéutico, lo que suele ocurrir no raras veces, entonces la fe cándida del neurótico en la perfección de la nueva situación así obtenida es aún mayor. En estas condiciones es completamente natural y comprensible que el paciente no esté dispuesto, ni muchísimo menos a renunciar a estas ventajas. Si dependiese de él, preferiría estar siempre al lado del médico. Iníciase, por tanto, numerosas fantasías acerca del modo cómo esto podría lograrse. Desempeña en ello un papel importantísimo el erotismo, que queda no sólo utilizado paralelamente, sino hasta exagerado, para demostrar aún más patentemente la imposibilidad de una separación.
De modo harto comprensible, el enfermo pondría al médico muy tercas resistencias, si este último realizara algún intento de disolver la relación de la transferencia. Ahora bien, nos es forzoso no olvidar que para tanto neurótico, la adquisición de una relación extrafamiliar es un verdadero deber vital, como lo es también para toda persona normal, a saber, un deber cumplido debidamente en la fase anterior de su vida. Quisiera salir aquí muy enérgicamente al encuentro de la opinión muy divulgada de que por relación extrafamiliar entendemos siempre una relación sexual. En muy numerosos casos queremos decir, una relación cualquiera menos esta. Representa efectivamente una mala inteligencia neurótica, muy preferida por nuestros pacientes, el admitir que la justa adaptación al mundo consiste en la satisfacción desenfrenada de la sexualidad. Tampoco en este punto está desprovista de equívoco la literatura sobre el tema psicoanálisis, y existen publicaciones de las cuales no es posible sacar otra conclusión que no sea precisamente esta. Sin embargo, este error es mucho más antiguo que el propio psicoanálisis, de modo que no nos pesa en absoluto. El antiguo médico rutinario conoce perfectamente esta especie de consejo, y yo mismo he atendido a más de un enfermo que llegó a actuar según este principio. Si hay psicoanalista que recomiende la misma receta, lo haría sin duda por participar a su vez en el error de su enfermo, quien cree que sus fantasías sexuales tendrían por fuente una sexualidad acumulada reprimida. Naturalmente, para tal caso esta receta representaría la redención. Sin embargo, no se trata de eso, sino de una libido regresiva que añora todo lo infantil y retrocede ante las tareas reales, libido que queda exagerada por la fantasía. Si apoyamos esta tendencia regresiva, corroboramos sencillamente aquella actitud infantil del neurótico que más sufrimientos le causa. Lo que el neurótico debe aprender es aquella clase superior de adaptación que la civilización requiere de toda persona adulta. Quien tenga la tendencia manifiesta hacia su propio rebajamiento moral no necesita para ello el psicoanálisis, sino que ya lo hará por sí mismo. No obstante, no debemos caer tampoco en el extremo opuesto y creer que gracias al psicoanálisis formaremos solo personas superiores. El psicoanálisis está más allá de toda moral tradicional y no está obligado a respetar ningún estándar moral general. No es ni quiere ser más que un simple medio de asegurar una válvula de escape a las tendencias individuales, desarrollándolas y armonizándolas lo más posible con la totalidad de la persona. El psicoanálisis debe ser un método biológico que trate de reunir armónicamente el máximo bienestar subjetivo con el rendimiento biológico de mayor valía. Puesto que el hombre está determinado no solo a ser un individuo, sino también a formar parte de la sociedad, estas dos tendencias inherentes a la misma naturaleza humana no podrán nunca ser separadas o sometidas a otra, sin que la persona salga muy perjudicada de ello. El enfermo acabará el análisis en el mejor de los casos, tal como es en realidad, esto es, con una personalidad homogénica, no siendo ni bueno ni malo, sino un hombre como ser natural. Sin embargo, el psicoanálisis renuncia a ser un método educativo, si se entiende por educación aquel medio por el cual se puede producir un árbol bello y artificialmente formado. Sin embargo, quien profese un concepto superior de la educación, alabará como el mejor aquel método educativo que sepa formar un árbol de tal manera que cumpla lo más perfectamente posible con las condiciones de desarrollo que le impuso la naturaleza. Muy fácilmente se entrega uno al temor completamente ridículo de que el hombre es, cuando es fiel a sí mismo, un ser completamente insoportable, y de que si todos los hombres demostraran ser tal como son en realidad, se produciría una horripilante catástrofe.
Por hombre, tal cual es, muchos individualistas de hoy conciben, de un modo extremadamente unilateral, tan solo el elemento eternamente descontento, anárquico e insaciable que existe en el hombre, olvidándose por completo de que es el mismo hombre quien ha llegado a creer y a crear también las formas actuales de la civilización, formas que poseen mayor solidez y consistencia que todas las subcorrientes anárquicas. El hecho de que la personalidad social sea más fuerte en nosotros es una de las condiciones de existencia más imprescindibles del hombre. Si así no fuera, éste dejaría de existir. Lo insaciable y revoltoso que se nos presenta en la psicología del neurótico no es el hombre tal cual existe en la realidad, sino tan solo su caricatura infantil. En realidad, el hombre normal es conservador y moral, crea leyes y se somete a ellas, no por serle estas impuestas desde fuera, eso sería una idea pueril, sino porque prefiere el orden y la ley al capricho, el desorden y la ilegalidad. Ahora bien, si queremos disolver la transferencia afectiva, tenemos que luchar contra fuerzas que no solo poseen un mero valor neurótico, sino que tienen un significado normal general. Si queremos llevar al enfermo hasta la disolución de la relación de la transferencia, le exigimos algo que en verdad se suele muy raras veces o nunca postular del hombre medio y normal, a saber, que se supere completamente a sí mismo. Este postulado no lo han planteado al hombre más que determinadas religiones, y es lo que hace tan difícil la segunda fase del análisis psicológico. Sabido es que la creencia de que el amor nos da derecho a tener pretensiones frente a la persona amada no es sino un prejuicio infantil muy vulgar. Este es el concepto infantil del amor, recibir regalos de la persona amada. A base de esta definición, los pacientes plantean exigencias y con ello no proceden de otra manera que la mayoría de las personas normales, cuya insaciabilidad infantil solo gracias al cumplimiento de los deberes de la vida y de la satisfacción de la libido así producida, no llega a tener dimensiones exageradas y no tiene tampoco a priori, en virtud de cierta falta de temperamento, ninguna inclinación hacia el apasionamiento. El mal radical de toda neurosis es el hecho de que el enfermo sustituya un esfuerzo especial y peculiar, adaptación que requiere un elevado grado de autoeducación, por sus pretensiones infantiles, revivificadas mediante la regresión, y se ponga pues a regatear. El médico estará muy poco dispuesto a corresponder a aquellas exigencias que el neurótico le plantee personalmente. Sin embargo, intentará comprar su libertad mediante proposiciones de compromiso, como por ejemplo la autorización subjetiva de determinadas libertades morales, cuyo extremo sería al mismo tiempo la base fundamental de un descenso general del nivel de cultura. Sin embargo, con ello no ocurre otra cosa sino que el neurótico desciende a un grado inferior, siendo él mismo el causante de su descenso. Ya no se trata aquí, además, de ningún problema de civilización, sino más bien de un negocio consistente en ofrecer otras pretendidas ventajas para eludir la fuerza coercitiva de la transferencia afectiva. No obstante, es contrario al verdadero interés del propio enfermo el brindarle posibilidades de compensación. Así no quedará nunca liberado de lo que sufre, esto es, de su insaciabilidad y comodidad infantil. De ello sólo podría liberarle la superación de sí mismo. El neurótico debe demostrar que sabe vivir racionalmente, no en menor grado que un hombre normal, y hasta debe saber más que una persona normal. Debe saber renunciar a un poco de su infantilismo, lo que nadie ha exigido nunca a ningún hombre normal. Los enfermos intentan más de una vez convencerse mediante toda clase de aventuras especiales de si a pesar de todo no sería posible
perseverar en su forma de vida infantil. Sería un grave error que el médico se lo impidiese. Existen experiencias que solo puede hacer uno, pero que no puede aprender por ninguna clase de estudios. Tales experiencias son de un valor inapreciable para el neurótico. No hay ninguna otra fase del psicoanálisis que dependa tanto del hecho de si el propio médico ha sido o no analizado anteriormente. Si el mismo médico acusa a un tipo infantil, para él inconsciente, de insaciable, no será nunca capaz de abrir los ojos de sus pacientes precisamente sobre este particular. Es un secreto a voces, además, que los enfermos inteligentes leen perfectamente en el alma de su médico conforme va progresando el análisis, y a veces aún más allá, para buscar en ella la confirmación de la fórmula salvadora, o precisamente su contrario. Es completamente imposible y no se logra ni con el más fino análisis impedir que el enfermo acepte instintivamente la manera como resuelve el propio psicoanalista sus problemas vitales. Contra esto no hay remedio alguno, ya que la personalidad sobresaliente nos enseña mucho más por sí misma que gruesos tratados repletos de sabiduría. No sirven para nada las nubes en las que el psicoanalista pretenda envolverse para ocultar su propia personalidad. Tarde o temprano, se le presentará un caso que descubra el juego. Un médico que desde el principio toma en serio su profesión se ve ante la ineludible necesidad de realizar los principios del psicoanálisis también de sí mismo. Estará admirado de ver cuántas dificultades aparentemente técnicas desaparecerán luego en sus análisis. No pienso aquí, desde luego, en la fase inicial de los análisis, fase que podríamos llamar de descubrimiento del complejo, sino en esta fase última, extremadamente espinosa, en la cual se trata de la llamada disolución de la transferencia. He podido observar varias veces que algunos principiantes han tomado la transferencia afectiva por un fenómeno completamente anormal que debe ser combatido. Nada tan erróneo como esta manera de ver. En la transferencia tenemos que ver, ante todo, una mera falsificación, una caricatura sexualizada de aquel lazo social que une la sociedad humana y que produce igualmente aquellos otros lazos más estrechos entre los correligionarios. Este lazo es una de las condiciones sociales de más valía que puedan imaginarse, y sería un craso error al declinar un toto este intento social del enfermo. Tan solo precisa purificar esta corriente de sus elementos regresivos, como por ejemplo de la sexualidad infantil. Con esto, el fenómeno de la transferencia viene a ser el principal instrumento de adaptación. El único peligro grave consiste en que ciertas pretensiones infantiles que en el propio médico no han sido reconocidas se identifiquen con las exigencias paralelas y análogas de su paciente. Este peligro solo sabrá evitarlo el médico sometiéndose a sí mismo a un rigurosísimo análisis llevado a cabo por otra persona. Entonces aprenderá también a comprender lo que propiamente quiere decir el análisis y qué clase de impresiones se reciben cuando se experimenta en la propia alma. Toda persona ducha o comprensiva verá inmediatamente cuánto provecho podría surgir también de ello para el mismo enfermo. Existen médicos que creen que un autoanálisis les sería suficiente. Sin embargo, son unos psicólogos Munchausen, semejantes a aquel protagonista de los cuentos que se sacaba con su caballo del pantano tirando de sus propios cabellos. Con esta psicología se queda uno estancado. Olvidan estos galenos que una de las condiciones terapéuticas de mayor eficacia es precisamente la sumisión de sí mismo al juicio objetivo del otro. Frente a sí mismo se permanece siempre ciego.
El individualismo exagerado y el completamente autoerótico, darse importancia, son las cosas que en primer término debe superar el médico si quiere educar a sus enfermos para que sean personas maduras y autónomas desde el punto de vista social. Estoy completamente de acuerdo con Freud al plantear esta exigencia, más que natural, de que todo médico psicoanalista cumpla con sus deberes en la vida en la medida en que le corresponde. Si no lo hace así, nada le podrá impedir entonces que su libido insuficientemente empleada se sedimente automáticamente e inmediatamente en sus enfermos, falsificando por completo toda su labor analítica. Personas inmaduras e incapaces que son a su vez neuróticas y que no están en la vida sino con un solo pie, no suelen sino engendrar muchos males mediante sus psicoanálisis. Exampla sunt odiosa. En manos de un loco, hasta la medicina se convierte en veneno y muerte. Si del cirujano exigimos, además de ciertos conocimientos especializados, una mano muy hábil, valor, presencia de espíritu y energía de decisión, ¿cuánto más deberemos postular al psicoanalista que tenga una seria formación analítica de su propia personalidad antes de que nos atrevamos a confiarle un enfermo? Podríamos casi decir que la adquisición y el manejo del psicoanálisis no solo requieren un talento psicológico, sino que presuponen en el propio analista, por lo pronto, una preocupación seria por la formación de su propio carácter. La técnica de la disolución de la transferencia es naturalmente la misma que antaño. Ocupa desde luego un amplio espacio en el problema de lo que el paciente podría hacer con su libido una vez retirada ésta de la persona del médico. También en este punto preciso acechan al principio grandes peligros. Este tendrá una propensión marcada a recurrir a meros consejos y sugestiones benévolas. Estos intentos del médico resultan extraordinariamente cómodos y por tanto nefastos para el paciente. En este punto tan importante, como en todas las fases del psicoanálisis, débese ceder al propio neurótico y a sus impulsos propios la preponderancia y la guía, aun cuando sus rumbos nos parezcan callejones sin salida. El error es una condición vital de igual importancia que la verdad. En esta segunda fase del análisis, con todos sus precipicios y cimas, debemos extraordinariamente mucho al análisis de los sueños.